Primer cuadrito, miren cómo estamos observando una fotografía de miocardio. Les voy a pasar las diapositivas, así que no tomen fotos. Vemos el ventrículo, ¿no?, del lado izquierdo, normal. Vemos el grosor del miocardio y aquí un grosor más aumentado, ¿no?, ya con hipertrofia. Ahora, me preguntaba una persona ayer, con los deportistas, ¿qué pasa? ¿Hay también aumento de tamaño del corazón, cardiomegalia? Sí. Los que son atletas, están en ejercicio constante, tienen un gasto cardíaco más elevado, están constantemente en ejercicio, ¿verdad? Y esos atletas tienen una hipertrofia, pero ¿será fisiológica o será patológica? Fisiológica. ¿Por qué es fisiológica? Por el constante estrés. ¿Y acaso tiene enfermedad? No, es en condiciones fisiológicas, sanas. No hay una enfermedad de base. Entonces, sí va a haber un esfuerzo mecánico del corazón, ¿no?, para bombear la sangre. Pero el corazón va a crecer tanto en grosor, el miocardio, como también en tamaño de la cavidad ventricular. Es importante. Para que exista un buen gasto cardíaco, ¿verdad? Por la expulsión de sangre. Lo cual no ocurre cuando es hipertrofia patológica. El miocardio se engruesa y la cavidad se reduce, ¿no?, la cavidad ventricular. Y siempre con condiciones patológicas de base, que hay una enfermedad que esté causando la hipertrofia. Cuando es un deportista, pues no hay enfermedad, es el ejercicio fisiológico el que está causando hipertrofia. Doctor, ¿hay casos deportistas que tienen ese problema cardíaco? O sea, por más que estén haciendo ejercicio, sí tienen la consulta. Que algo, no es solamente el ejercicio, algo está alterando, ¿no?, la función cardíaca. Puede ser un aumento de presión o un aumento de volumen de sangre. Vi un artículo donde proponen que el corazón, especialmente el ventrículo, al ser sometido a este ejercicio físico, esta crece y como ya hace más grande las fonditas, por ejemplo. Y ayer hemos hablado de eso. Ayer hemos dicho cuál sería la diferencia en la causa entre lo que es adaptación fisiológica y adaptación patológica. ¿Cuál es la causa en sí? El exceso. El exceso. Si una persona es deportista, es atleta, pero hace ejercicio excesivo, ese exceso va a causar después patología, una hipertrofia patológica, ¿no?, por un exceso. Vemos aquí una comparación a menor aumento del miocardio. Entonces ustedes ya saben cómo es la histología normal. Aquí vemos cardiomiocitos en corte longitudinal. Vemos normal a la izquierda e hipertrófico a la derecha. Hay una notable diferencia, ¿verdad? El intersticio es laxo, ¿no? Siempre en estos tejidos musculares el intersticio es laxo porque aquí se hallan los capilares sanguíneos, las arteriolas y vénulas, ¿no?, llevando la sangre oxigenada y con nutrientes al miocardio. Pero vean cómo es el tamaño de los cardiomiocitos. Si lo vemos a mediano aumento, miren ahora las estrías, ¿no?, las miofibrillas en su citoplasma. Vemos que también que aparte del citoplasma, el sarcoplasma, hay un crecimiento del núcleo. Tenemos que pensar que si la célula hipertrófica está sintetizando más proteínas, ¿no?, hay más anabolismo proteico, es porque sus organelas también deben adaptarse. Debe haber un crecimiento del retículo endoplásmico rugoso, del aparato de Golgi, para que exista una mejor síntesis de actina y miosina, y haya más cantidad de miofilamentos, y las miofibrillas crezcan, aumenten de tamaño. Con esto pues aumenta la contractibilidad del corazón, su fuerza contráctil. Y miren, aquí estamos viendo a mayor aumento. Se notan, ¿no?, las estrías, la cantidad de miofibrillas dentro. Bien, entonces un corazón hipertrófico también aumenta su consumo, ¿no?, su metabolismo basal. Necesita más irrigación de lo normal, porque está aumentando su consumo de nutrientes y oxígeno. Por eso el metabolismo
incluso tiene que aumentar. Si la célula está grande, pues necesita también grandes cantidades de oxígeno. Si recibe una cantidad normal de oxígeno, no le va a satisfacer. Por eso es que cuando hay isquemia, esto va a causar una lesión directamente al miocardio hipertrófico. ¿No? Porque aquí el metabolismo está duplicado o triplicado. Entonces necesita un aporte mayor. En corte transversal podemos ver lo que es normal y lo que es hipertrófico. El aumento del tamaño de las células. Aquí no hay un aumento de número, ¿no? No hay mitosis en el miocardio. Entonces, noten aquí, pues, claramente el tamaño. Y si cada celulita está incrementando el tamaño, el órgano aumenta igual su tamaño, ¿no? Y su peso. Bien. Esto es una hipertrofia, ¿bien? Fisiológica, por si acaso. ¿Cómo lo puedo diferenciar de una patológica? ¿Qué cambios vería en los cardiomiocitos para decir que es una hipertrofia patológica? Hasta por participación, digan. ¿Cómo? No. Los sarcómeros ni se ven acá. En el núcleo ¿Qué tiene un núcleo? tendría que variar demasiado, porque ahorita se logra ver el núcleo, tenemos el... No. Más que el núcleo, ¿qué cambios? ¿Eh? La membrana. No, ni la membrana no se observa en el microscopio, se observa el citoplasma. Los filamentos. ¿Qué tienen los filamentos? Los otros están más anchados. No, están olvidando algo fundamental. ¿La falta de irrigación? Los rojos. ¿La falta de irrigación? ¿Cómo puedo ver aquí la falta de irrigación? Los ¿Cómo? glóbulos rojos. Los ¿Cómo glóbulos se ven rojos. esas señales, esos signos de isquemia? Falta de glóbulos No rojos. necrosis. ¿Qué? Apoptosis. Tampoco apoptosis. No. Falta de glóbulos rojos. Lesión celular, jóvenes. Lesión celular. Si fuese patológico, ¿verdad? Si es patológico, no va a haber suficiente irrigación, lo cual conlleva a lesiones en las células. Signos de lesión celular que hemos hablado la anterior semana, tumefacción celular. Aquí yo no veo signos de tumefacción celular, no están hinchadas de agua. No, estarían más claras. Habría algunos cambios como la degeneración hidrópica, alteración de membrana. No hay esos cambios. Esto es una hipertrofia fisiológica del corazón. Si hubiese signos de lesión celular, eso es patológico, porque hay isquemia de por medio. Doctor, ahora pienso, sería más eosinófilo, cuando sería un daño celular. Estos ya son signos de necrosis. Sí. De necrosis ya son esos signos, ¿no? Citoplasma eosinófilo, apolillado, in vidrio esmerilado. ¿No? Entonces aquí, miren, son cardiomiocitos simplemente incrementados de tamaño. ¿Bien? No hay nada más. Tarea entonces buscar signos así, imágenes histopatológicas de hipertrofia. Hipertrofia patológica, exacto. Ustedes van a comparar, van a buscar. Hipertrofia patológica. ¿Qué diferencias hay realmente con esto? Pasamos a esta lámina. A ver. Si observamos aquí, es un órgano en forma de conducto, ¿no? Aquí está el lumen, aquí estaría la mucosa con su epitelio respectivo, otras capas subyacentes. Aquí se ve cartílago, ¿no? Sí. Cartílago. ¿Qué órgano sería este? Esófago. No es esófago. Laringe. Tráquea. La tráquea. Es tráquea. ¿Bien? Ahora veamos la tráquea. Aquí están varios cortes, ¿no? De esta misma tráquea. Viendo sus componentes, ¿no? En sus capas. La mucosa traqueal tiene un epitelio respiratorio, ¿no? Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Existen también glándulas, tanto en la mucosa traqueal como en la submucosa. Son glándulas seromucosas. Y vemos los acinos con células serosas, ¿no? Mucosas.
Hay también infiltrado inflamatorio o infiltrado de células conjuntivas, principalmente mastocitos. Hay mastocitos, hay macrófagos, ¿verdad? La mucosa traqueal. Y aquí vemos el tipo de cartílago. Cartílago hialino, ¿no? Con lagunas de condrocitos, matriz cartilaginosa normal. Grupos isogénicos. Pero aquí ya vemos un cuadro donde se ve una zona con metaplasia. Porque el epitelio acá obviamente es escamoso y no es un epitelio respiratorio. Entonces, hay en la tráquea, en este corte, zonas con metaplasia escamosa. Ahora, inclusive, dice, hay metaplasia ósea. Hay dos tipos de metaplasia aquí. Una epitelial y otra mesenquimal. Entonces, habrá zonas de cartílago que se están volviendo hueso. Ahora, ¿cuál sería el efecto irritativo más común? El cigarro. Tabaquismo, ¿verdad? Pero no es el único. Será el más común. En este caso, jóvenes, estos cortes se debe, aunque se ha hecho una autopsia, ¿no? Se debe a una persona que tuvo intubación endotraqueal por mucho tiempo. Imaginen una persona que esté en estado crítico, en coma, ¿verdad? Con su tubo endotraqueal por varios meses. ¿Qué tipo de irritación es? Mecánica. Está causando fricción en la tráquea. Y esa fricción directa está afectando obviamente la mucosa superficial. Pero es tan fuerte esta irritación por el tubo endotraqueal que está también afectando el cartílago traqueal, que se va a convertir en hueso. Enfoquémonos primero a la mucosa. ¿Bien? Ustedes saben que todo elemento o toda mucosa tiene siempre dos elementos inseparables. Toda mucosa, a ver, Serrano, ¿cuáles son los dos elementos de la mucosa? Una lámina propia Y una lámina propia y una capa de tejido. no. La lámina propia es uno. Un epitelio. Eso, Serrano. Epitelio y lámina propia. Siempre. Toda mucosa tiene sus dos componentes. Aquí vemos el epitelio, la lámina propia de tejido conectivo laxo, con capilares y demás, y la membrana basal que separa ambos, ¿no? Tejido epitelial, tejido conjuntivo. Esto es normal. ¿Por qué es normal? A ver, Kia, Grayson. ¿Por qué es normal este epitelio? Porque va a ser un epitelio que netamente nos podría ayudar a la filtración, continuación del aire. No, ¿por qué es normal este epitelio así, Bueno, morfológicamente? netamente no está alterado, no tiene ningún tipo de metaplasia. ¿Por qué es normal? No está expuesto a agentes. No, porque Irritación. yo no estoy viendo nada de agente, estoy viendo solamente el epitelio al microscopio. ¿Por qué digo que es normal? Eso, tiene cilios. Tiene cilios. Por eso es normal. Ahorita si uno ve una placa, no va a decir, la placa tiene antecedentes de tabaquismo, ¿no? Tuvo. Solamente estamos viendo la morfología celular. Entonces tenemos que encontrar justamente alteraciones. Pero si no encontramos alteraciones y vemos justamente este epitelio con estratos, pero no es estratos, con células basales, aquí están. Células cilíndricas ciliadas, aquí están. Hay células caliciformes, aquí están. Una, otra, aquí, ¿no? Estas blanquitas. Bueno, sí, es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudo, estratificado, ¿no? Con células caliciformes. Es un epitelio respiratorio normal. Ahora, comparando esto con esto, si me dan la lámina, así directamente, y veo solamente esta zona, yo diría, esto es mucosa oral. Esto es mucosa de la boca porque tiene un epitelio escamoso, no queratinizado. Tiene estos, ¿no? Estas crestas muy elevadas y anchas, ¿no? Hay acantosis. Entonces, sí, esto es boca, diría yo. Pero me dicen, no, doctor, esto es tráquea. No, pues entonces tiene metaplasia escamosa. ¿No? Ha pasado de epitelio cilíndrico ciliado a escamoso. Veamos más de cerca, ¿no? O mayor aumento.
¿Dónde ocurre el cambio genotípico en los epitelios? En la lámina basal. No en la lámina basal, Células. en las células. Células basales. Células. Células basales. Porque son células madres. Las células basales son las que tienen mitosis y diferenciación. Entonces van a crear por mitosis nuevas células diferentes. Ya no con cilios, sino escamosas. Y vean cómo este epitelio tiene desmosomas, ¿verdad? Esas uniones escamosas, prácticamente para mantener todo el epitelio unido, y en la parte superficial se hacen aplanadas. Miren los núcleos. Incluso si la irritación es muy fuerte, el epitelio escamoso va a generar queratina. ¿Por qué? ¿Por qué queratina? Protección. Para una defensa ¿Qué tipo de defensa, pero? de compresión. Contra la fricción. Contra la fricción, ¿no? Irritación mecánica es fricción también. Entonces, son los epitelios que no tengan queratina, escamosos, no queratinizados, forman queratina en esos casos. Cuando hay todavía mayor fricción. Porque la queratina es una capa más dura, ¿no?, que proteja contra esa fricción. Ahora vean aquí el cartílago. Estamos viendo aquí zonas, ¿no?, de la cartílago traqueal. Normal, aquí podemos ver ese color moradito, el cartílago hialino. Y esto Tejido no es adiposo. normal, miren, esto es rosado, claro. Hay lagunas. Vamos a verlo más de cerca. Parece tejido adiposo. Hay lagunas, ¿no? Con Sí. células en su interior bien pequeñitas. ¿Qué células son estas? A ver, levante la mano, pues, ¿quién quiere participar? Escucho murmullos. ¿Colágenocitos? No, colágeno. ¿Qué células son estas en lagunas? Pequeñas. ¿Qué? ¿Condrocitos? No. Los condrocitos se ven grandes. Aquí están condrocitos. Estos son condrocitos. Estos pequeños. Osteocitos. Los condrocitos están en lagunas, los osteocitos también. La diferencia es el tamaño. Además de la matriz. Miren, matriz cartilaginosa. Se ve morado porque tiene colágeno tipo 2. En cambio, matriz ósea se ve rosado porque tiene colágeno tipo 1. ¿Y qué es esto? ¿Qué diablos es todo este tejido? ¿Quién levanta la mano y me dice? Hay tejido adiposo, hay adipocitos, pero además, ¿quién más? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Quién levanta la mano y me dice? A ver. No. Tejido. ¿Qué? ¿Hay adipocitos uniloculares? Sí. Y lo demás. ¿Qué tejido forma justamente los huesos? El tejido hematopoyético. Es médula ósea. Increíble. Médula ósea en la tráquea. Sí, bueno. Pero ahí estamos viendo. No se me ocurrió. Roque y Peñafiel. Es que estamos viendo eso, por eso es importante el reconocimiento. No estoy inventando, ¿verdad? Sí se ve médula. Y recuerden que la médula ósea tiene grasa. ¿No? Aquí estarán células hematopoyéticas pluripotenciales. Aquí se ve incluso megacariocitos. Hay linfocitos, linfoblastos, ¿no?, mieloblastos, y todas las células sanguíneas en plena formación. Y todo está rodeado de hueso. Sí. Hueso modificado o transformado a partir del cartílago. Es mesenquimal, ¿no? Es tejido conjuntivo. Todas las células proceden de una célula madre mesenquimatosa. Aquí vemos, miren, áreas: cartílago, hueso. Cartílago, hueso. Miren, aquí está la zona de transición metaplásica. Y es por esa lesión constante del tubo endotraqueal. La causa es traumática, mecánica, para que ocurra este tipo de metaplasia.
¿no? En tejido mesenquimal, estas metaplasias siempre tienen causas físicas, mecánicas. ¿Bien? Y vemos cómo los condrocitos jóvenes tienen mitosis. Tienen mitosis, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Pero la célula que se va a diferenciar ya no será un condrocito, será un osteoblasto. Porque los osteoblastos tienen la capacidad de sintetizar matriz para el hueso, matriz ósea. Y después el osteoblasto se va a convertir en osteocito dentro de la matriz. Por eso se sustituye el colágeno tipo 2 por colágeno tipo 1. Y ya que es hueso, inclusive, células madres van a migrar a ese hueso nuevo para formar médula ósea. ¿Ya? Ahora su misión, la tarea en este tipo de metaplasia, será investigar la metaplasia de Barrett, la que acabamos de hablar, Sí. la del reflujo gastroesofágico. Está fácil. Hipertrofia patológica, que vamos a poner de miocardio, que será todo un informe, y metaplasia de Barrett. Esto es de esófago. La que hemos visto, una metaplasia de tráquea. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de adaptación y qué órgano será? ¿Qué? No, no es árbol bronquial, esa ya es otra lámina, ese es otra adaptación, otro órgano. No es el ¿Puede cerebro. identificar qué órgano es? Los alveolos. No. Se me ocurre una especie de Alveolos, no, los alveolos tienen paratiroides. epitelio plano, para empezar. Se me ocurre solo paratiroides, no he visto eso. Eso es próstata. ¿Cómo identifica es próstata? Las glándulas. No de los linfoides también. Las glándulas, justamente, ¿verdad? Estos acinos prostáticos tienen glándulas con epitelio cilíndrico secretor. Y además el estroma es muy denso. ¿No? De esta glándula especialmente es muy denso, fibromuscular. Listo. Es próstata. Ahora, ¿qué tipo de adaptación está ocurriendo en estas glándulas prostáticas? No, no es atrofia. Tampoco es hipertrofia. Sí. Hiperplasia. Diga. No es metaplasia. Hiperplasia. Creo que al descarte, ¿no? Metaplasia será hiperplasia. No, es que usted no me gustó y estaba yo que levantaba. Tiene que levantar, pues. Veo ahí la manito levantada. No es así. No es así. Levantar la mano. Sí, lo sé. Hiperplasia prostática. Tenemos la benigna y la maligna, que obviamente sería el cáncer, ¿no? Hay atipia, displasia. Recuerden que toda hiperplasia, al igual que la metaplasia, tiene riesgo de cáncer, ¿verdad? De displasia. ¿Su apellido? Me han dicho hiperplasia. Ramírez Machaca. Ramírez. Machaca. ¿Quién me ha dicho que es próstata? Roque. Ay, no puede ser. Ahora bien, vamos a ver dónde está la hiperplasia. Definimos hiperplasia como el aumento de número de células. Todos sabemos eso. Ocurre por replicación celular. Estamos hablando de mitosis. Una mitosis más acelerada, producto de qué? ¿Quién me dice cuál es el estímulo de la hiperplasia? Sí. Puede ser por un aumento de un exceso tal vez de un factor de crecimiento o tal vez de una hormona. Ya. Está bien, hay hiperplasias fisiológicas y patológicas. En fisiológicas está el hormonal o endocrino y el compensatorio. ¿No? Hay dos clases de hiperplasias fisiológicas. En este caso será el estímulo endocrino, hormonal. ¿No? Porque aquí la próstata es una glándula que depende de hormonas sexuales masculinas, principalmente la testosterona. Y en menor grado, andrógenos. Bien, pero cuando hay un aumento de estas hormonas, hay una mayor estimulación endocrina, por lo cual va a haber también un aumento del número de células. Y estamos viendo acá cómo el epitelio, que es cilíndrico simple,
ya parece estratificado. Sí. Miren los núcleos, ¿no? Miren cómo están los núcleos sobrepuestos, uno encima de otro, porque ya no hay espacio en el epitelio. Y esto está demostrando que existe realmente una hiperplasia. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar si esta hiperplasia es benigna o es patológica? O sea, fisiológica o patológica. ¿Quién levanta la mano y me dice? Esas células basales. ¿Ya? ¿Qué tienen las células, pero? Por eso. ¿Cómo puedes describir o diferenciar? ¿Es porque usted hace datos no has hecho por la tumefacción? No, no es eso, la tumefacción. Si se mantiene in situ, ¿Qué in situ? o sea, dentro de esto. Eso ya es cáncer. Cáncer. No está tumefacción, no hay lesión celular. Ah, Esta es hiperplasia, ¿verdad? Hiperplasia. Oye, otra cosa. Piensen, ¿cómo puedo saber si esta hiperplasia es fisiológica, hormonal, o ya es patológica? Tienen que aprender a describir, ¿no? Lo que estamos viendo. Se ve células epiteliales, ¿no? En mayor número superpuestas unas de otras. Núcleos regulares. ¿Qué les dije sobre la hiperplasia cuando se vuelve patológica? Hay atipia. Igual que en la metaplasia, va a haber atipia. Y la atipia se evidencia en los núcleos. Pero vean, los núcleos son redonditos, son normales, ¿verdad? Es fisiológico. Si hubiese un núcleos oscuros, deformados, ¿no? Discariosis, hay atipia. Esto es patológico ya. Esto está camino al cáncer, ¿no? Es una displasia. Entonces, aquí vemos una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Fisiológica. Vamos con hiperplasias. Van a buscar. Entonces, ahora, hiperplasia patológica de endometrio. Mirar lo que no hemos visto en teoría. Solo saber show de intestinos. Estímulo, ¿verdad? La etiología, cómo es la patogenia, cómo son los cambios morfológicos y funcionales. Siempre básense en los 4 pilares. Patología. Y bueno, ahora vemos atrofia, dice acá, ¿no? El título. Órgano testículo. Esto está en portugués, ¿no? Dice. Músculo con poliomielitis. Pues esta persona tenemos que pensar que tiene parálisis, ¿no? En las piernas. Una persona con polio, ¿no? Y podemos ver incluso atrofia del músculo, ¿no? Esquelético. Disminución de tamaño. Ahora, ¿cómo se va a evidenciar una atrofia testicular? Dentro del testículo, ¿verdad? Dentro de la túnica albuginea está la túnica vascular o intersticial, donde hay estas estructuras. ¿Cómo se llaman estas estructuras histológicas? Túbulos seminíferos, ¿verdad? Están rodeados de intersticio, donde están las células de Leydig afuera. Ahora, esos túbulos seminíferos tienen un epitelio. ¿Lo vamos a comparar? Estas son las células de bicho. Esto. Aquí está normal. Todo es normal, por si acaso. Aquí todo el cuadrito es normal. Claro, se cierra. Noten aquí el túbulo seminífero, hay varios. Tiene una membrana basal, ¿verdad? Normal. Y tiene este epitelio. Epitelio seminífero, o llamado también epitelio germinal. Le pongo punto de participación si me dice los 2 grupos de células que forman el epitelio germinal o seminífero. Más fuerte. No, basales y... No, esos compartimientos. Basal y abdominal. Espermatogonios, primarios. No, esos son todo el conjunto de células espermatogénicas. Ese es un grupo. Donde están espermatogonias, espermatocitos, espermátidas, espermatozoides. Y luego las células de Sertoli. Exacto. Sí. Hay células de Sertoli y células espermatogénicas. Esos 2 grupos de células forman todo el epitelio
seminífero. Oh, la Y pueden vida. observar, jóvenes, está cerrando. Estas características, miren más de cerca, dicen células germinativas, ¿verdad? En meiosis. Meiosis 1, meiosis 2. ¿Cuáles son las células germinativas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las células germinativas? Espermatogonias. No, ¿qué espermatogonias? No. Espermatocitos. Espermatocitos. Las espermatogonias tienen mitosis. Los espermatocitos tienen meiosis. El primario, meiosis 1. El secundario, meiosis 2. Aquí están, miren, en plena división meiótica. ¿No? Los espermatocitos primarios siempre son los más grandes de todo el epitelio. Ahora, esto es normal. A partir de la pubertad, ¿no? A partir ya de los 11, 12 años, cuando los niveles de andrógenos producidos por las células Sertoli aumentan, ese es el estímulo de la espermatogénesis. ¿Verdad? Entonces va a haber división, va a haber mucha proliferación celular, normal. Y eso es en la pubertad, durante la adultez y toda la vida, hasta la andropausia. Pero, ahora veamos esto. Aquí está lo normal para comparar de este tipo de adaptación. ¿Dónde hay epitelio acá? Aquí está el túbulo seminífero. Ajá. A ver, ¿quién me puede hacer la descripción por puntos de participación? Descripción de este tipo de adaptación con atrofia. Describir es decir lo que uno ve. Sí, Ya. dígame. Después está. Ok, podemos ver en la imagen que en la segunda imagen podemos ver que en los túbulos seminíferos el epitelio va a estar afectado de la siguiente manera: va a haber menor número casi poco número de células epiteliales, casi no hay en realidad. Ya. La membrana, la lámina propia igual está muy atrofiada, es decir, que tiene menor grosor. La membrana basal. Ajá, la membrana basal. ¿Y en tamaño? El tamaño igual de los túbulos seminíferos se ha reducido. Ah, eso. Muy bien. Muy bien. Hay una reducción del tamaño de los túbulos seminíferos y aparte del epitelio. ¿Algo más que quiera acotar? Sería afecto del lumen de los seminíferos, pero Ya. también podría ser un reemplazo del tejido fibroso, tal vez, que se ve. Sí, se ve, ¿no? Tejido fibroso en la extinción. O sea, imaginen que el testículo se ha encogido de tamaño, ¿no? Ha reducido su tamaño, se ha atrofiado. Ya no es funcional. Ya no es funcional. Este testículo ya no está formando espermatozoides, ¿no? Y todo órgano atrófico disminuye su función. ¿Sí? Puede ser andropausia, podría ser, habría que saber la edad de la persona. Puede ser que ya no tenga estímulo hormonal. Puede ser que tal vez la poliomielitis haya afectado igual, ¿no? De alguna manera a este tipo de atrofia. Hay que ver la causa, ¿no? Hay que investigar eso. Pero vemos los cambios morfológicos. Y siempre la morfología, esas alteraciones, producen alteraciones funcionales. Siempre están de la mano. Y siempre hay fibrosis en la mayoría de órganos atróficos. Lo que permitía. A ver. Eso es fin. Entonces vamos con otra. ¿De qué causa? Yo digo que sí, pero ¿cuál sería la patología? Este experimento, producto de esta práctica, porque la siguiente semana ya vamos a usar los microscopios y vamos a ver netamente adaptaciones. ¿Bien?
¿Por qué? Porque después ustedes saben que cuando una célula pierde esa capacidad de aguantar, de adaptarse, esta célula va a sufrir lesión celular. Vamos a ver después las lesiones celulares en la clase. Y hemos visto la parte general y toda la patogenia, ¿no?, de la lesión celular, que era la tarea. Sobre esa base ya vamos a ver los cambios que ocurren a nivel celular, ¿no?, morfológico. Y después vamos a ver lesiones celulares junto con necrosis. Las dos cosas juntas. Entonces, la siguiente semana va a ser láminas histopatológicas de adaptación. Por eso quiero que vean justamente, identifiquen solamente con ver, ¿no?, esto, qué tipo de adaptación celular es. Para eso tienen que identificar los órganos según sus tejidos. No van a ver órganos normales. No es como histología. Van a ver órganos con alteraciones. Entonces, para identificar esos órganos con alteraciones hay que identificar todas las partes. Hay que saber reconocer bien tejidos. Entonces van a hacerle una cosa así para después subir la imagen, la foto a la plataforma. Este trabajo. No hoja, perdón. Diapositivas. Más fácil todavía. Quiero imágenes. Diapositivas. Puedes hacer formato PowerPoint o Canva. Si es PowerPoint, lo pueden subir como archivo, ¿verdad? Sí. PPT. Si lo hacen en Canva, pueden descargarlo en formato PDF. ¿No? Lo pueden también convertir en formato PowerPoint, ¿no?, como quieran. PDF, PPT, en cualquier formato, ¿ya? Pero subido como archivo de esto. Imágenes, tal cual hemos visto la práctica de hoy. ¿Bien? Aparte de las imágenes, tiene que tener una explicación. Etiología de esta metaplasia. Si hablamos de hipertrofia patológica de miocardio, hipertensión arterial sistémica, porque hay también la hipertensión pulmonar, que va a causar atrofia o hiperplasia del ventrículo derecho, con dilatación ventricular, es totalmente distinto. Entonces acá ponen su etiología. Patogenia no tanto para describir la patogenia, sino los cambios morfológicos. Ustedes estudian cómo es la patogenia, cómo se producen, ¿verdad? Todos esos cambios, pero quiero que una descripción de cambios morfológicos de esas láminas, y nada más. Alteraciones funcionales serían los signos síntomas, ¿verdad? Disfunción o insuficiencia orgánica. Pero eso lo pasamos para la parte clínica. Clínicamente es patología. Cuando uno es patólogo, hace este tipo de descripción, ¿no? Principalmente esto. Yo quiero que ustedes sepan aparte la causa, ¿no? ¿Por qué se produce la adaptación? Metaplasia de Barrett, hemos hablado también hoy día de su etiología y los cambios, ¿no?, etiológicos. Hiperplasia patológica de endometrio, patológica, ¿verdad? Su causa. Cómo se alteran las glándulas y por qué es patológica. Y por último, causas. Aquí sí van a encontrar múltiples causas o etiologías. Las describen o las mencionan. No tienen que hacer una descripción como grande, sino concisa. Directamente identificar la causa. Y los cambios morfológicos. Diapositivas por jóvenes. No hay un número límite. O sea, si quieren presentar 4 diapositivas de 4 cosas, pues presenten. Igual se les va a calificar sobre eso. Si quieren presentar 20 diapositivas, se les va a calificar de eso. Obviamente no va a tener la misma nota. Si uno que presenta 4 y otro que presenta 20, va a haber una diferencia también en su nota. La calificación, que me pongan fotos borrosas, imágenes. Entonces voy a calificar eso, pero lo más importante es que estudien, que identifiquen esto. ¿Preguntas? Ninguna.